Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como escuché que ya en otras presentaciones han hecho, en este momento vamos a iniciar con la mesa toxicogenómica y salud ambiental. Nos acompañan 4 disertantes de distintos lugares de nuestra región, de Argentina, de Chile y de México. Vamos a iniciar esta mesa con un trabajo realizado en Argentina, en humanos, a través de la presentación de la doctora Valentina Olmos. Ella es bioquímica, farmacéutica y doctora en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en toxicología legal y forense, docente e investigadora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Su área de investigación es la exposición humana al arsénico a través del agua y los alimentos, incluyendo el estudio de los marcadores de exposición y de susceptibilidad. Es autora de 30 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, 6 capítulos de libro, 3 informes técnicos y más de 60 presentaciones a reuniones científicas nacionales e internacionales. Con esto daríamos inicio a la primera disertación de esta mesa. Bueno, muchas gracias por esta invitación a participar del primer Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental. El tema que les voy a presentar hoy es el nivel de exposición y la presencia de polimorfismo en genes vinculados al metabolismo del arsénico como determinantes de riesgo en salud humana. A modo de introducción, vamos a recordar algunos aspectos del arsénico que seguramente todos conocemos, pero vale la pena recordarlos. El arsénico forma parte de compuestos inorgánicos y orgánicos. Está presente naturalmente en suelos y aguas en los 5 continentes. A nivel global, alrededor de 100 millones de personas se encuentran expuestas de manera crónica al arsénico a través del agua de bebida. La IARC clasifica al arsénico inorgánico como carcinógeno para los seres humanos por su conocido vínculo con cáncer de piel, de pulmón, de vejiga. La llanura chacopampeana es la región más extensa del mundo afectada por la presencia de arsénico, tanto en sus suelos como en sus aguas subterráneas, y gran parte de esta región, de esta llanura, está ubicada en la Argentina. La ingesta crónica de agua con arsénico, con cantidades elevadas de arsénico, puede generar hidroarsenicismo crónico regional endémico, o ACRE. Esta enfermedad también es conocida como arsenicosis en otras partes del mundo. Y la variabilidad en la capacidad de biotransformar el arsénico juega un rol importante en el desarrollo de esta enfermedad, en el desarrollo de ACRE. Y también en la aparición de las complicaciones que tiene el ACRE, principalmente en la aparición de los cánceres vinculados al arsénico. Vamos a recordar un poco la biotransformación del arsénico a través de uno de los modelos propuestos para su metabolismo. El arsénico está principalmente presente como arseniato en nuestras aguas. Este arseniato se reduce a través de los reductores biológicos como glutatión o tioredoxina, se reduce a arsenito. Este arsenito va a ser metilado por la enzima arsenito-metiltransferasa, con aporte de metilos de la S-adenosilmetionina, va a ser metilado a través de un proceso que se conoce como metilación oxidativa. Por lo tanto, el arsénico 3 va a ser metilado, monometilado, a monometilarsénico pentavalente. Y este monometilarsénico pentavalente puede ser reducido y nuevamente metilado
por eso se forman especies mono y dimetiladas pentavalentes que a su vez pueden ser reducidas a especies mono y dimetiladas trivalentes. Estos dadores de metilo, la S-adenosilmetionina, se regenera en un ciclo en el que intervienen, como a su vez dadores de metilo, para regenerar la SAM, que es el ciclo del folato. El folato que viene de la dieta. Estas enzimas que participan en la biotransformación del arsénico, como es la enzima arsenitometiltransferasa, está codificada por un gen que es polimórfico. Presenta o se le conocen en la actualidad más de 25 polimorfismos a este gen. Hay varios factores que influyen en la biotransformación del arsénico. Nos encontramos el género, la presencia de polimorfismos, la etnia, la edad, depende de la edad, el momento de exposición, estados fisiológicos como el embarazo, la lactancia, el estado nutricional, hábitos de consumo de alcohol, de tabaco, de café, y condiciones ambientales determinadas por la concentración de arsénico en el agua de bebida, por ejemplo. De todos estos factores, en este trabajo decidimos analizar dos, como para ver la influencia sobre la capacidad metilante de la población que estudiamos. Estos dos que decidimos analizar fueron el nivel de exposición a arsénico a través del agua de bebida y la presencia de un polimorfismo genético, que fue el polimorfismo T860C, en el gen arsenito 3-metiltransferasa, que codifica para la enzima arsenito 3-metiltransferasa, y como indicadores de la capacidad metiladora, analizamos la presencia y la cantidad, la concentración de los metabolitos del arsénico en orina. Analizamos la concentración de arsénico inorgánico, de MMA y de DMA urinarios. Este perfil que ven acá es un perfil promedio de eliminación de estos metabolitos en orina, siendo el metabolito mayoritario el DMA urinario, y además de ser el mayoritario, es el menos tóxico de todos los metabolitos, siendo el más tóxico el MMA urinario. Acá vemos un esquema de lo que fueron los materiales y métodos de este estudio, las áreas, las provincias que se estudiaron fueron las dos provincias del norte argentino, Santiago del Estero y Chaco. Intervinieron 85 participantes de entre 4 y 12 años, se tomaron muestras de agua y de orina y células de descamación bucal. El arsénico se midió por espectrofotometría de absorción atómica y las especies, los distintos metabolitos del arsénico se separaron, en el caso cuando se midieron por separado, se separaron previamente por HPLC. Se midieron, como les dije antes, el arsénico inorgánico, el MMA y el DMA urinarios, y mediante las concentraciones, el cálculo de las concentraciones por separado, se realizó la relación entre MMA y arsénico inorgánico para calcular el índice primario de metilación, y la relación entre el DMA y el MMA urinario para calcular el índice secundario de metilación. Y la sumatoria de las concentraciones de todos los metabolitos para calcular el arsénico urinario total de cada participante. Por otro lado, de las células de descamación bucal se extrajo el ADN y mediante la técnica de PCR-RFLP se investigó la presencia del polimorfismo, el T860C.
El análisis estadístico y los criterios de análisis se detallaron acá al final, cómo fueron aplicados al análisis de datos. Y acá vemos los primeros resultados. Lo más importante que me parece que vale la pena destacar de esta tabla es que las muestras, los participantes se dividieron de acuerdo a su resultado de análisis de arsénico en orina en cuartiles y se separaron en dos grupos, cuartiles inferiores y cuartiles superiores. Acá pueden ver ustedes los valores de arsénico en orina para los cuartiles inferiores y para los cuartiles superiores. En este gráfico vemos la comparación entre los cuartiles inferiores y superiores de los metabolitos urinarios del arsénico para los portadores de los dos genotipos. Acá estamos comparando cuartiles inferiores en azul y cuartiles superiores en naranja, para el genotipo heterocigota y el genotipo silvestre, que fueron los dos genotipos hallados. Vemos que para el genotipo heterocigota no hubo diferencia en los porcentajes hallados, diferencia significativa, ¿no? Estadísticamente significativa, para ninguno de los tres metabolitos investigados, mientras que para el genotipo silvestre se encontraron diferencias significativas tanto en el porcentaje de MMA como en el porcentaje de DMA. En los cuartiles superiores, el porcentaje de MMA resultó mayor y el porcentaje de DMA resultó menor. A mayor nivel de exposición, aumentó el porcentaje de MMA y disminuyó el porcentaje de DMA de los niños expuestos. Cuando comparamos el índice primario de metilación y el índice secundario de metilación entre cuartiles, también para los portadores de los dos genotipos, nos encontramos también que no hubo diferencias estadísticamente significativas, excepto para el índice secundario de metilación de los portadores del genotipo silvestre, donde la diferencia se hizo estadísticamente muy significativa, disminuyendo el índice secundario de metilación en el caso de los cuartiles superiores. Cuando aplicamos los puntos de corte que habíamos incluido en los criterios de materiales y métodos, vemos que para el caso de del índice primario de metilación, todos superaron el punto de corte de 0,90, es decir, que todos los índices primarios de metilación mostraron ciertos valores de riesgo. Recuerdan ustedes que era una población con valores de arsénico urinario bastante elevados, incluso los cuartiles inferiores mostraban un rango de arsénico urinario que mostraba valores elevados también en los cuartiles inferiores. Y en el índice secundario de metilación, lo que se ve es que para la población portadora del genotipo silvestre, los cuartiles inferiores mostraban un índice secundario de metilación por arriba de 5, es decir, que mostraban una metilación, un segundo paso de metilación sin riesgo. Ahora, al aumentar el nivel de exposición, ese indicador, ese índice secundario de metilación disminuyó significativamente y se puso a nivel del índice secundario de metilación de los portadores del genotipo heterocigota, que ya tienen un índice secundario de metilación
digamos, de riesgo. El último análisis que realizamos fue el odds ratio, como para ver si había aumento de riesgo para este genotipo silvestre, de cuánto era ese aumento de riesgo. El odds ratio me permite ver una manera de cuantificar ese aumento de riesgo. Lo que vemos acá es para todos los índice primario de metilación o índice secundario de metilación y todos los genotipos, vemos todos los odds ratio con sus intervalos de confianza. El único que resultó significativo fue el del índice secundario de metilación para el genotipo silvestre, el único que resultó significativo. Y fue en promedio de 10, con un rango que fue de 2 hasta 52 aproximadamente, ¿no es así? Es el único que no pasa por 1, sino que es desde 2 hacia arriba, indicando que es el único que representa un real aumento de riesgo. Para terminar, en este trabajo se destacan 2 características: el hecho que se hayan obtenido datos de población infantil y los niveles extremadamente altos de exposición que se encontraron en dicha población, considerando la presencia del polimorfismo T860C en el gen arsenito 3-metiltransferasa. La exposición en los cuartiles superiores mostró mayores niveles de MMA y menores niveles de DMA, afectándose el segundo paso de metilación de los niños portadores del genotipo silvestre. Y el odds ratio mostró en cuánto se incrementaría el riesgo para los portadores del genotipo silvestre frente a un incremento del nivel de exposición. El promedio fue 10, a mayor incremento del nivel de exposición, mayor se podría incrementar ese riesgo, más se podría incrementar ese riesgo. Como conclusiones, la presencia de este polimorfismo estudiado se expresa con diferencias en la capacidad para biotransformar el arsénico ya desde la infancia. Ese fue uno de los principales hallazgos. Sin embargo, estas diferencias entre genotipos dependerán de las condiciones ambientales de exposición al arsénico de la población. Es decir, que si el nivel de exposición es excesivamente alto, como ocurrió en este estudio, esas diferencias podrían perderse, como ocurrió en el caso de los cuartiles superiores. Parte de estos resultados se publicaron en este trabajo, que salió este año, y esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentina, por participar de esta mesa. Muy interesantes los resultados que nos pudiste acercar. Y ahora es el turno del segundo orador. Él es Olivier Barbier, es de la Universidad Nacional de México. No, perdón. Él pertenece al Departamento de Toxicología del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es investigador titular y coordinador académico de los programas de maestría, doctorado en toxicología. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Toxicología, de la Red de Salud Ambiental Infantil, de la Sociedad Francesa de Toxicología y de la Sociedad de Toxicología de Estados Unidos. Se enfoca en el diagnóstico temprano de la enfermedad renal y de su asociación con los factores de riesgo ambientales, con una dinámica pluridisciplinaria orientada al aspecto sindémico de la nefropatía. Ha publicado 5 capítulos de libro y 43 artículos en revistas internacionales y es director tanto de tesis de doctorado como de maestría y de alumnos de grado. Esperamos entonces
poder acceder a esta nueva charla. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso por su invitación. Realmente es un honor y un orgullo estar con ustedes el día de hoy. Hoy les voy a platicar de nefrotoxicidad por exposición a contaminantes ambientales. Es un tema amplio, voy a intentar de ser sintético y espero que se lleven de esa plática la idea general de que realmente el mundo está sufriendo una epidemia de enfermedad renal y que realmente nuestro medio ambiente está muy involucrado en esa situación. Entonces, de una vez voy a empezar con mi presentación. Primero, un recordatorio sobre las enfermedades renales a nivel mundial. Se estima que en el mundo tenemos a 200 millones de individuos que sufren de una enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados. Eso es muy impactante. Si ven el mapa, se darán cuenta que esa distribución de la enfermedad renal no es homogénea en el planeta. Algunos países o zonas geográficas están más impactados que otros. Es el caso de América del Norte, es el caso de algunos países de América del Sur, Europa, Asia. También se darán cuenta que en muchos países, muchas zonas, no tenemos estadística sobre enfermedad renal. Faltan en muchos países en vía de desarrollo. Si nos enfocamos en el país en el cual yo vivo y trabajo, que es México, nos daremos cuenta que la enfermedad renal es la tercera causa de muerte. Se considera que un 10% de la población mexicana está afectada por algún tipo de enfermedad renal. Puede ser desde los estadios más tempranos hasta los estadios más avanzados. 10% corresponde a 12 a 13 millones de mexicanos afectados. Entonces es un número muy importante. Cuando observamos un poquito la evolución de esa enfermedad a lo largo de los 30 últimos años, nos vamos a dar cuenta que ha ido en incremento, pero de manera exponencial en el territorio mexicano. En esos mapas que les voy a enseñar ahorita, se está enseñando la enfermedad renal expresada en DALYs, que son los años de vida ajustados por discapacidad, en este caso las nefropatías. Entonces vemos que en el 91 teníamos enfermedad renal en México, pero teníamos algunos estados que estaban más impactados que otros. Cuando pasamos a los años 2000, nos damos cuenta que en general el número de enfermos renales incrementa muchísimo en México y sobre todo incrementa en los estados centrales del país. Si llegamos a los 2020, el año pasado, nos damos cuenta que ese incremento todavía sigue y que además estamos teniendo niveles así récord en esa zona central del país. Entonces estamos sufriendo realmente una epidemia y está yendo agravándose. Esos datos son de datos de población general. Ahora, si nos enfocamos un poquito en la población un poco más joven, en un rango de edad de 15 a 24 años, nos vamos a dar cuenta que tenemos la misma evolución de enfermedad renal. Es decir, tenemos en los estados centrales, tenemos un incremento. Esa situación es muy preocupante porque en general se consideraba la enfermedad renal como una enfermedad de adultos o de personas mayores de edad, debido al envejecimiento del organismo. Sin embargo, estamos viendo que ya no es el caso. Tenemos a jóvenes muy enfermos. Si vemos la estadística general, estamos muy arriba de las estadísticas mundiales. Entonces, eso hace de México una zona en la cual hay que enfocarse para estudiar las causas de esa enfermedad renal. Si vemos poblaciones pediátricas, es decir todavía más jóvenes, también en esos últimos años se ha observado un incremento de los pacientes pediátricos en los hospitales infantiles en México. Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, que es uno de los más impactados en nuestra república, en 2014 el Hospital Infantil de Tlaxcala recibió a 360 pacientes pediátricos con un diagnóstico de enfermedad renal crónica ya confirmada.
Lo que está además más preocupante es que casi el 70% de esos pacientes presentaban una enfermedad renal de etiología no filiada. Es decir, que las causas no eran las tradicionales, es decir, algún tipo de infección, de intoxicación, una malformación al nacer o algo hereditario. No era el caso. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿de dónde puede provenir, cuál puede ser la causa de esas enfermedades en pacientes pediátricos y en jóvenes? Esas enfermedades en edades tempranas pues son muy preocupantes porque traen consecuencias socioeconómicas a mediano y largo plazo. Un niño enfermo es un adulto, si es que llega a la edad adulta, va a ser un adulto enfermo que no va a poder participar a la sociedad como debería, ¿no? No va a poder trabajar, le va a causar mucho trabajo tener una familia normal, una economía familiar normal. Entonces, las consecuencias son muy graves y todavía más porque la enfermedad renal es una enfermedad muy cara y el gobierno ya no alcanza a cubrir los gastos de esos enfermos renales. Si el gobierno no puede, pues menos las familias. Entonces eso trae consecuencias a futuro realmente impactantes. Cuando uno piensa en por qué ha ido incrementando el número de enfermos renales, ¿cuál podría ser el factor que ha evolucionado en esos 30 años? Por supuesto, estando en un congreso de salud ambiental, pues lo primero que nos viene a la mente es la contaminación alrededor de nosotros. Y sí, en efecto, una de las causas de la aparición de esas nefropatías no tradicionales podría ser el incremento de las concentraciones de contaminantes, de las variedades de contaminantes ambientales en los cuales estamos sumergidos. Entonces, ha sido un tema de gran interés en la comunidad científica empezar a desarrollar esas líneas de investigación para identificar los contaminantes que podrían ser responsables y hacer un mapeo de esos contaminantes en las zonas donde podría corresponder a un incremento de enfermedades crónico-degenerativas en general y de enfermedades renales en particular. Les voy a hacer un pequeño resumen de cómo es el riñón, por supuesto, nada más un recordatorio que cada individuo tiene 2 riñones, que esos riñones son estructuras muy complejas. Esas estructuras contienen 1 millón de unidades funcionales que se llaman las nefronas, y esas nefronas son las encargadas de filtrar la sangre para depurar la sangre de las toxinas o de las sustancias que no necesita el organismo, que están en exceso, o de reabsorber sustancias que son necesarias como, por ejemplo, el agua, algunos cationes y aniones para evitar carencias y mantener la homeostasis corporal constante. Entonces, imaginarán en esa nefrona una estructura que es el glomérulo, que es el encargado de filtrar la sangre, y una sección, una porción tubular de túbulos proximales hasta el túbulo distal que están encargados de reabsorber o secretar las sustancias. Cada una de esas partes de la nefrona puede ser un blanco para tóxicos. Si consideramos la nefropatía, sabemos por la literatura desde mucho tiempo que algunos contaminantes ambientales van a provocar enfermedades agudas o crónico-degenerativas a nivel renal. Pero uno de los campos que se ha desarrollado mucho en los últimos años es esos contaminantes que pueden provocar alteraciones fisiológicas leves, pero en concentraciones bajas, por ejemplo, pero que con la duración de la exposición, esas alteraciones van a finalmente volverse enfermedades agudas o crónico-degenerativas. Ahí está un campo muy abierto de la enfermedad renal, porque la enfermedad renal no aparece de un día para el otro. Entonces ahí está todo el interés de estudiar esos agentes contaminantes que pueden ser nefrotóxicos. En esa lista de situaciones nefrotóxicas tenemos a las enfermedades crónico-degenerativas, se lo mencionaba, como hipertensión y diabetes, sabemos que son agravantes del deterioro de la salud renal. También tenemos enfermedades agudas, infecciones, coágulos, quemaduras, deshidratación, que pueden influir sobre la degeneración y regeneración del tejido renal. Y también tenemos genobióticos, que son sustancias a las cuales pues, nuestro organismo va a estar expuesto y los riñones también, y que pueden provocar daño a nivel renal. Entre los nefrotóxicos que se conocen, sabemos que hay algunos fármacos, como los antibióticos, inmunosupresores, anticancerígenos, antiinflamatorios, por ejemplo. Todos esos fármacos que
tienen un beneficio, pero también tienen un cierto riesgo, y están los contaminantes ambientales como hidrocarburos, metales, pesticidas, micotoxinas, a los cuales estamos expuestos todo el tiempo. Se considera que el 18% de las enfermedades renales se deben en parte a la exposición a esos contaminantes, a esas sustancias, a esos genobióticos. Una quinta parte de la enfermedad renal, lo que podría explicar el incremento de las nefropatías de origen desconocida o no tradicional. Entonces ahí hay todo también un campo donde uno quiere estar ahí indagando si cuál es el real impacto de esas sustancias y en qué nivel podrían estar alterando la función renal. Ahí les hago un resumen de la larga lista, muy larga lista de elementos potencialmente tóxicos que son también nefrotóxicos, entre ellos los metales que todos conocemos, cuál sea nuestro campo de estudio, pero también algunos minerales como el flúor, que sabemos que a pesar de su buena reputación como molécula que protege de las caries, pues también tiene impacto sobre la salud y sobre la salud renal. También tenemos a compuestos orgánicos persistentes, también plaguicidas y todos los de la lista que les comenté anteriormente. Sabemos que estamos expuestos a decenas de esos compuestos, a mezclas de esos compuestos todo el tiempo, que vivamos en una zona urbana o una zona rural. En realidad, estamos rodeados de nefrotóxicos y eso hay que saber cuáles son sus efectos, sus mecanismos de acción y finalmente intentar de buscar soluciones. Una de las primeras nefropatías que ha sido relacionada con el medio ambiente es la nefropatía mesoamericana. ¿Por qué mesoamericana? Porque se identificó en los trabajadores de los campos de caña de azúcar en América Central. Ahí se encontró una disminución de su filtración renal hasta insuficiencia renal en esos trabajadores. Sin embargo, pues no había causas tan tradicionales, entonces ahí se empezó a hacer la relación con el medio ambiente y con contaminantes. Esa nefropatía mesoamericana se cambió su nombre a enfermedad renal de etiología desconocida a partir del momento que se descubrieron poblaciones de agricultores con las mismas características de enfermedad renal en zonas como los Balcanes, como Egipto, como la India, Sri Lanka, Asia y después otros territorios en el planeta. Entonces, ahí, ¿qué se hizo? Pues se pudo relacionar la nefropatía observada en nuestros trabajadores del campo a múltiples factores de riesgo, deshidratación, automedicación, por supuesto, un trabajo en pleno sol realmente duro, pero también a la exposición a contaminantes a través de la contaminación del agua. Entre las sustancias que han podido ser relacionadas están los agroquímicos, están los plaguicidas, están los fluoruros, las toxinas y los metales pesados. Entonces, en realidad es una amplia gama de factores de riesgo ambientales que han sido relacionados con esa nefropatía anteriormente llamada mesoamericana. También, pues el impacto de esos tóxicos puede observarse en muchas poblaciones en general, en todos nosotros. Para poder identificar, ¿por qué se identificó la mesoamericana primero? Porque sencillamente esa enfermedad era muy grave y era muy difícil no poder verla. Sin embargo, sabemos que ahora no hay tantos enfermos renales en etapas avanzadas, sino que sabemos que cada vez tenemos más enfermos en etapas tempranas y tenemos que intentar de anticipar el crecimiento de esa epidemia y además identificar de forma temprana los factores de riesgo del desarrollo de la enfermedad renal. Para eso, en los últimos años hubo otro campo de la clínica que se desarrolló, que fue el de detectar o identificar y validar biomarcadores de daño renal temprano de nueva generación, es decir, biomarcadores que se expresan de forma mucho más temprana que los clásicos de la creatinina sérica o de la albuminuria que se detectan normalmente cuando se hace un estudio.
algo mucho más fino que el examen general de orina, por ejemplo. Son esas moléculas, esos marcadores, son moléculas que se expresan desde que las etapas tempranas del estrés renal. Es decir, el riñón va a recibir un insulto y va a empezar a encender muchos mecanismos de defensa o de regeneración renal o antioxidantes, los que sean. Y todas esas moléculas, nuevas moléculas que aparecen en las células renales, son las que pueden servir de biomarcadores renales tempranos. Entonces, ahí les tengo un esquema de cómo, muy esquemático, ¿verdad? De cómo va evolucionando el daño renal, desde un riñón sano a un riesgo incrementado, un daño, una disminución de la filtración glomerular, por lo cual un incremento de la creatinina sérica. Ahí está donde estamos con las herramientas de diagnóstico clásico. Y si nada se hace, entonces la falla renal y la pérdida del tejido renal y del órgano. La idea siempre ha sido de tener moléculas que puedan aparecer antes de esa etapa de caída de la filtración renal y de agravación del daño. Entonces, lo que vemos aquí muy esquemático, cuando llegamos a esa caída de la filtración renal es que hubo muerte celular y entonces ya no, el riñón ya no filtra o filtra mucho menos sangre que de normal y se acumulan algunas sustancias en la sangre. Si llegamos en las etapas tempranas, vamos a tener marcadores de daño o marcadores de reparación, y ahí tenemos una amplia gama lista de esas moléculas que están involucradas en algún mecanismo u otro. Esos son los que se pueden detectar o en el tejido, o en sangre, o mismo en orina. Entonces se vuelven unas herramientas muy valiosas de diagnóstico temprano no invasivo. Y es lo que nosotros en los últimos años hemos utilizado en nuestros estudios para intentar de identificar poblaciones que están en riesgo por alguna exposición a contaminantes ambientales, pero que todavía son aparentemente sanas. Aparentemente sanas porque sus riñones están sufriendo, pero están compensando el daño. Uno de los ejemplos de los estudios, los estudios o los resultados que les voy a enseñar son resultados realmente de colaboraciones en las cuales el laboratorio participó, tuvo el gusto de participar. Algunas estuvimos en los muestreos, en las determinaciones de marcadores, otras estuvimos procesando muestras de colegas, pero realmente todos esos trabajos, por el costo que implica un trabajo de campo y el uso de nuevos marcadores de daño, la determinación de nuevos marcadores, pues por los costos tiene que ser un estudio colaborativo. Entonces, lo que les enseño aquí es un estudio que se realizó en San Luis Potosí por colegas de la Universidad de San Luis Potosí, por colegas de Harvard, con nosotros, colegas del Hospital Infantil también, donde en una población de niños expuestos a cromo y a arsénico en San Luis, se pudo demostrar que si bien no se veían grandes alteraciones en su función renal con los marcadores tradicionales, se veía el incremento que era relacionado con la exposición a los contaminantes de varios marcadores de daño, ¿sí? Hasta en la evolución de la expresión de algunos microRNAs que controlan algunas funciones celulares. Entonces ahí teníamos en esa población de niños aparentemente sanos, sabemos que sí sus riñones están sufriendo y que ese estrés renal está relacionado con los contaminantes ambientales. En Chihuahua también se realizaron estudios, en este caso en adultos, donde se pudo relacionar la exposición a fluoruro con la presencia de esos biomarcadores de daño renal temprano. Eso es algo muy importante. Esa población adulta también se veía aparentemente sana si utilizábamos las herramientas clásicas, pero al usar esos marcadores más sensibles, vimos que el fluoruro está impactando la salud renal de esos habitantes de Chihuahua, principalmente por la exposición vía el agua de bebida. En esos mismos participantes pudimos hacer un estudio de la expresión de microRNAs que regulan, lo que les decían, varias funciones celulares. Y lo que se pudo demostrar es que se pudo demostrar una alteración del patrón de expresión de microRNAs urinarios en esos adultos
y que eso se relacionaba también con la exposición a fluoruro, donde esa exposición a fluoruro se mostraba que modificaba el patrón de expresión de mRNAs relacionados con la regulación del ciclo celular, de la proliferación, de la apoptosis y de otras vías. Entonces, vemos que realmente desde concentraciones tempranas, bajas, de exposición, tenemos una alteración de los mecanismos finos de regulación de la salud renal. Todo eso, pues finalmente yo creo que con eso ya transmito la información, ¿no? Tenemos un incremento de los casos de enfermedad renal, tenemos finalmente un incremento de la contaminación y por muchísimos estudios que tenemos en la literatura ya publicados de nosotros, de otros colegas, estamos demostrando que sí, la contaminación está impactando. Eso en general lo sabemos. Les recordaré nada más algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que nos comenta que si el medio ambiente fuera más saludable, cada año se podrían evitar hasta 13 millones de defunciones. Que en los niños menores de 5 años, un 33% de las enfermedades son causadas por factores ambientales, no solamente a nivel renal, sino que en general, ¿no? Cada año también se podrían salvar la vida de 4 millones de menores de 5 años, en la mayoría, pues en los países en desarrollo, previniendo los riesgos ambientales. Ahí son datos con niños, pero en población general es lo mismo. Entonces, nada más que pues siempre lo tengamos considerado. Yo sé que el tiempo es muy corto. Les dejo aquí mis datos. Si gustan pues comunicarse, podemos platicar. Estamos siempre abiertos a colaboraciones, a discusiones por correo electrónico, a compartir nuestros datos también para intentar de mejorar esa situación. Entonces, muchas gracias por su atención y espero haber transmitido el mensaje. Y nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, excelente tu presentación también, Oliver. Te agradezco muchísimo. Creo que ambos disertantes que estuvieron hasta recién han podido cerrar un par de problemas que pueden estar presentes en lo que es América Latina y la salud ambiental en función de trabajos realizados tanto en niños como en adultos. Y bueno, les retransmito a ambos las felicitaciones que están siendo recibidas a través del chat de YouTube. A todas las personas que están presentes, les sugiero que vayan agregando sus preguntas en el chat de YouTube y al final de las presentaciones vamos a tratar de analizarlas. Ahora voy a presentar a la doctora Gisela Poletta. Ella trabaja en la Cátedra de Toxicología, Farmacología y Bioquímica Legal de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es doctora en Biología e investigadora adjunta de CONICET. Su línea de trabajo principal de investigación es el estudio de efectos tóxicos de plaguicidas en especies de reptiles humanos, autóctonos, con particular interés en alteraciones estructurales y funcionales del material genético. Forma parte del proyecto Yacaré y ya desde hace 20 años y es autora de 50 publicaciones científicas, 8 capítulos de libros en indexaciones internacionales y más de 140 comunicaciones en congresos. Escuchamos ahora a Gisela. Hola, mi nombre es Gisela Poletta, pertenezco a la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, y voy a presentar la ecotoxicogenómica como herramienta para el estudio del efecto de plaguicidas en caimanes autóctonos. Agradezco particularmente a la coordinadora de esta mesa, la doctora Fernanda Simonielo, y a las organizadoras del primer Congreso Virtual Iberoamericano de Salud Ambiental. Bueno, las especies de caimanes en Argentina son dos. Una es Caimán latirostris, vulgarmente conocida como yacaré overo, que se encuentra sujeta a programas de manejo y aprovechamiento desde el año 1990,
gracias a los cuales se permitió la recuperación de esta especie que había llegado casi al borde de la extinción debido a la falta de control por la caza furtiva y la pérdida de hábitats naturales. Actualmente las poblaciones naturales de caimanes están recuperadas, pero una de las principales problemáticas que esta y otras especies silvestres atraviesan actualmente en nuestro país es el avance de la frontera agrícola y la pérdida y modificación de hábitat producto de destinar cada vez más tierras al cultivo principalmente de soja. Bueno, desde hace ya 15 años en nuestro grupo comenzamos a evaluar los posibles efectos de las principales formulaciones plaguicidas utilizadas en nuestro país en diferentes parámetros biológicos de distinto punto final, observando alteraciones tanto a nivel de la genotoxicidad como de estrés oxidativo, el crecimiento y la inmunotoxicidad, no solo por formulaciones de plaguicidas de manera individual, sino también mediante mezclas binarias y terciarias, y ternarias, perdón. Más recientemente, y bajo el concepto de la toxicogenómica, que implica que los efectos toxicológicos relevantes muchas veces se acompañan por cambios en la expresión de los genes, nos propusimos el objetivo de analizar los patrones de expresión génica de caimanes expuestos a formulaciones de plaguicidas para incrementar el conocimiento de los procesos moleculares que subyacen a estos procesos toxicológicos que habíamos visto previamente. Primero comenzamos a estudiar algunas vías en particular, principalmente relacionadas con la expresión de genes de la vía oxidativa, de la detección del daño al ADN y la reparación. Y más recientemente realizamos estudios de transcriptómica, que son algunos de los resultados que yo les voy a presentar ahora. En el primer estudio lo que hicimos fue una transcriptómica de sangre y de hígado en animales expuestos de manera aguda a una formulación de glifosato durante 12 días con una concentración de 8 miligramos por litro también en animales controles mantenidos en iguales condiciones a excepción de la exposición a el plaguicida. Esto fue un sistema que se denomina por inmersión voluntaria, que implica que los animales son mantenidos en bateas en las cuales pueden salir del agua cuando ellos deseen. Una vez finalizada la exposición, se extrajo sangre y el hígado de los animales, y a partir de ello se realizó una extracción de ARN a través de protocolos que fueron adaptados particularmente para esta especie, y las muestras fueron llevadas a Estados Unidos para continuar con el estudio de transcriptómica en colaboración con el laboratorio de la doctora Nancy Denslow en la Universidad de Florida. Allí se realizaron o se preparaban las bibliotecas y se realizó la secuenciación mediante un Illumina HiSeq. Se llevó a cabo un análisis informático y posteriormente con esos datos comenzamos a realizar análisis funcionales para ver los grupos de genes cofuncionales que se seleccionan como relevantes y permiten darle un significado biológico a la lista de secuencias que se obtienen a partir de la secuenciación. Lo que este análisis permite es detectar aquellos genes que están enriquecidos en determinadas vías metabólicas. Bueno, a priori los resultados lo que permitieron observar es que en sangre se detectaron 238 secuencias diferencialmente expresadas entre expuestos y controles, de las cuales se identificaron en el análisis informático 201 genes a partir del genoma de Alligator mississippiensis,
ya que el genoma de nuestra especie, si bien está completamente secuenciado, no está todavía anotado. Y bueno, y un poco menos de genes fueron tomados por David para realizar el análisis. En el caso, y prácticamente la misma cantidad, en este caso, estaban sobreexpresados que subexpresados. En el caso de hígado, la cantidad de genes diferencialmente expresados fue mayor, y principalmente prácticamente el 75% de esos genes estaba subexpresado. Bueno, el programa detectó 37 clústeres, de los cuales que son grupos génicos, de los cuales se pueden mencionar principalmente a reguladores de proteínas, señalización intracelular, receptores de lipoproteínas y metabolismo del colesterol, y moléculas de adhesión celular e interacción molecular, interacción celular, que bueno, tenían enrichment, enrichment scores superiores a 1, que son principalmente los que se toman en cuenta para detectar grupos génicos que estén particularmente enriquecidos. Cuando estos clústeres se colocan en lo que se denominan pathway maps, lo que permite es mostrar genes de nuestras listas que se encuentran desregulados en estos procesos metabólicos. Entonces ahí pudimos identificar principalmente una desregulación a nivel de lo que es el citoesqueleto de actina, que son estos genes que están resaltados con estrellitas rojas, a nivel de lo que es la vía de señalización de PEPAR, a nivel de la degradación de ácidos grasos, moléculas de adhesión. Acá hubo un gran número de genes desregulados, principalmente que tienen que ver con el sistema inmune y el sistema neural, el funcionamiento de los lisosomas, y bueno, y ya en el análisis de las muestras de sangre lo que pudimos ver es una menor cantidad de clústeres con enrichment score más bajos, que si bien en este caso son inferiores a 1, como se trata de una especie cuyo genoma no está anotado, se está comparando con el genoma de otras especies, y la base de datos tiene cargadas especies bastante diferentes. Bueno, se toman en cuenta incluso grupos génicos enriquecidos con valores menores. Entonces, aquí también podemos identificar inmunoglobulinas, de nuevo proteínas de membrana y reguladores de la transcripción. En el segundo estudio lo que realizamos fue una transcriptómica de muestras de sangre en animales que tuvieron un grupo expuesto a cipermetrina, y luego todos desafiados inmunológicamente mediante una inyección de una suspensión de Escherichia coli, con la intención de ver si la preexposición a cipermetrina ejercía algún efecto en la respuesta inmune de los animales post desafío. En este caso se tomaron muestras al inicio del experimental. Un grupo fue, digamos, expuesto a cipermetrina y luego desafiado inmunológicamente, y el otro grupo no se puso cipermetrina, pero sí fue desafiado inmunológicamente. La exposición a cipermetrina duró 15 días, luego se realizó la inyección en el día 16, y en el día 19 se finalizó el experimental y se obtuvieron muestras de sangre a todos los animales. En este caso, bueno, lo que pudimos observar en un análisis de las secuencias diferencialmente expresadas es que el grupo que solamente fue desafiado inmunológicamente presentó un número de 1535 secuencias diferencialmente expresadas, de las cuales se detectaron 1266 genes,
En este caso no hablamos de genes porque no todos fueron identificados como tales en el análisis informático, y la mayoría de estos estaba sobreexpresado. Cuando se analizaron los animales desafiados inmunológicamente, pero que previamente habían sido expuestos a cipermetrina, lo que se observó fue un menor número de genes diferencialmente expresados, con una caída bastante abrupta, de los cuales también había un predominio de genes sobreexpresados. Esto podría interpretarse de alguna manera como que la preexposición al plaguicida disminuye la capacidad de respuesta inmune de los animales. Mientras que cuando se compararon al finalizar el experimental el grupo solo desafiado con el grupo expuesto a plaguicida más el desafío, se observó una expresión diferencial de 340 secuencias, de las cuales 238 fueron identificadas como genes, con exactamente la misma cantidad de genes sobreexpresados que subexpresados. En el análisis, digamos, de clústeres, se pudo ver, bueno, que se detectaron grupos con scores de enriquecimiento bastante altos, principalmente relacionados de nuevo a proteínas de membrana, a respuesta inmune, inmunoglobulinas y biosíntesis de metabolismo, biosíntesis y metabolismo lipídico. En los análisis de pathway, bueno, pudimos detectar receptores de interacción citoquina-citoquina con numerosos genes desregulados en esta vía, el funcionamiento de los fagosomas, la vía de la pentosa fosfato, el metabolismo de glicerolípidos y las moléculas de adhesión, donde existe un gran número de genes desregulados, tanto a nivel de lo que es el sistema inmune como el sistema neural. Cuando se analizaron los clústeres de los animales expuestos al desafío inmunológico, pero previamente expuestos a cipermetrina, se detectaron 28 clústeres con score de enriquecimiento un poco menor que en el caso de del grupo de los animales solo desafiados inmunológicamente, y nuevamente se observaron proteínas de membrana, inmunoglobulinas y otras moléculas relacionadas con la respuesta inmune. En los pathway, bueno, nuevamente salen los receptores de interacción citoquina-citoquina, pero con un menor número de genes desregulados, lo que podría estar de alguna manera soportando la idea de que la preexposición al plaguicida disminuye la capacidad de respuesta inmune de los animales. También se detectó alteración a nivel de la vía, la red intestinal de producción de anticuerpos IgA. De nuevo el funcionamiento de los fagosomas y también las moléculas de adhesión con un gran número de genes. Por último, cuando se analizó el grupo de los desafiados inmunológicamente versus aquellos expuestos a plaguicidas más desafiados inmunológicamente, es decir, al finalizar el experimental, observamos particularmente, bueno, valores de enriquecimiento menores, y bueno, el clúster como más importante, el clúster de las inmunoglobulinas, pero en el análisis de pathway solamente se detectaron genes alterados a nivel del metabolismo de tirosina, que no se ven en este caso las estrellas rojas, pero eran 4 o 5, y en el metabolismo de algunos hidratos de carbono. Lo que podemos de alguna manera discutir o concluir hasta este momento es que, bueno, existe un gran problema de anotación y pérdida de datos en nuestro caso,
que es doble, tanto por el primer análisis bioinformático utilizando un genoma que no pertenece a la especie, o sea que no es de la especie, sino también por la utilización de bases de datos que no tienen datos de especies, digamos, locales ni de especies así más raras. Nos resta definir mejor los caminos metabólicos afectados y el sentido de afectación de estos genes, tanto, digamos, para ver si los genes que se muestran en esos caminos metabólicos, cuáles están sobreexpresados y cuáles subexpresados. Para ello se realizan también análisis de tipo pathway, pero en otro tipo de programas para los cuales tenemos que convertir nuestros datos y trabajarlos mucho más. Bueno, esto también puede permitir el desarrollo de nuevos marcadores moleculares y el estudio de nuevas vías metabólicas, como ya nos ha permitido a nivel del primer, o a partir del primer trabajo en transcriptómica. También nos preguntamos si esto puede, digamos, contribuir a la predicción de la toxicidad de las mezclas y a la identificación de mecanismos moleculares básicos afectados que permitan, digamos, la comparación entre especies menos cercanas. Bueno, finalmente mencionar a los coautores de este trabajo, la doctora López González, la doctora Parrocho Marcoy y el doctor Pablo Siroski, que pertenecen al lema UNL CONICET y al proyecto Yacaré, y la doctora Nancy Denslow de la Universidad de Florida. Agradecer a los aportes de las agencias y el CONICET en subsidios, y también a el doctor David Moraga y la doctora Belén Rabaglino, que fueron de gran ayuda tanto en la construcción de la biblioteca previo a la secuenciación como en el análisis funcional que pudimos realizar hasta el momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente también presentación. También estamos recibiendo por YouTube felicitaciones. Y como ya hemos escuchado en otras disertaciones de este congreso, queda claro que no se trata de salud humana, salud animal, es una salud y un ambiente que tenemos que conservar y considerar en todo lo que es nuestra región y también otras regiones del mundo. Para la última disertación invitamos al doctor Ignacio Rodríguez. Él es médico veterinario y ecotoxicólogo con más de 20 años de experiencia en proyectos de conservación de la vida silvestre. Ha cambiado el uso hacia herramientas modernas como la biología molecular y la genómica, con la combinación de herramientas tradicionales de conservación de vida silvestre para comprender los efectos de los estresores ambientales sobre la biodiversidad. Ha desarrollado la investigación, docencia, gestión de proyectos y extensión académica, principalmente en el área de conservación biológica y ecotoxicología. Su trabajo incluye proyectos de conservación e investigación en humedales, como el humedal de Batuco de Chile, el humedal de Río Cruces y también humedales de Estados Unidos, y actualmente es director ejecutivo del Centro de Humedales de Río Cruces. Bienvenido, Ignacio, y escuchamos tu charla. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Les saludo desde Chile y les voy a presentar estos trabajos que se relacionan con la genómica y las técnicas no letales. La idea de esta presentación es entregar pistas acerca de cómo en las técnicas no letales, incluyendo la transcriptómica de la sangre, nos entregan diseños experimentales poderosos en ecotoxicología de campo. Yo soy Ignacio Rodríguez, soy ecotoxicólogo y actualmente dirijo el Centro Humedales Río Cruces. Acá abajo tienen la página por si quieren visitarla, de la Universidad Austral de Chile. Si quieren escribirme, ahí está mi correo. Y bueno, este es un clásico
esquema, ¿verdad? Donde tenemos que la relevancia de nuestras investigaciones, ¿verdad?, en la ecotoxicología en relación a la salud del ecosistema y a la dosis, ¿verdad? Tienen una lógica donde es más sensible lo molecular, ¿verdad? Lo subcelular, pero menos relevante para entender el efecto de la salud del ecosistema, pero tenemos esta ventaja que es bastante temprana. Van der Host también lo, lo expresa de otra manera, ¿verdad? Donde cuando utilizamos biomarcadores moleculares, ¿verdad? Eh, de- en una escala subcelular, podemos entender los efectos de la exposición a contaminantes de manera más temprana, a diferencia de las técnicas que están más en el organismo, las poblaciones, donde tienen más poder, pero se demoran en presentar esos efectos. Entonces, ¿por qué usar métodos no letales, verdad? Aquí hay una también otra figura que nos habla de que cuando nosotros queremos hacer lo que se denomina el Adverse Outcome Pathway, o este resultado de vía adversa cuando se exponen organismos a la contaminación, tenemos que empezamos con la genómica dentro de este esquema del mecanicismo, ¿verdad? De entender los mecanismos de acción, para luego interpretar a lo que ocurre con todo el organismo, ¿verdad? Su fisiología, cómo cambia su fisiología. Y hoy día vamos a estar centrados en esto y vamos a especular acerca de lo que pasa a nivel poblacional, ¿verdad? Pero esta es una conexión más difícil de hacer. Hoy día nos vamos a centrar esta charla en esto, en dos ejemplos principales. Y básicamente lo que les voy a mostrar es cómo el uso de la sangre de los vertebrados no mamíferos, ¿verdad? Tiene ciertas ventajas en el uso de la transcriptómica debido a que sus células rojas son nucleadas, por lo tanto son activas, ¿verdad? En el sentido de la producción de transcriptos. No podemos hacer hoy día con los kits de bajo input, ¿verdad? Podemos utilizar muestras pequeñas, por lo tanto podemos extraer muestras sin la necesidad de eliminar a nuestro objeto de estudio, y también incluyendo las técnicas que han sido validadas para peces bastante pequeños como el pez cebra. Lo que nos ocurre cuando usamos técnicas no letales, en particular la transcriptómica de la sangre en eh, vertebrados no mamíferos, es que podemos acercarnos más a este escenario real donde podemos interactuar con condiciones de campo, ¿verdad? De terreno, y también comentarles que en general, relacionado al efecto de la contaminación en el agua, en los sistemas acuáticos, en general los humedales, la diversidad de mamíferos es bastante menor en general, ¿verdad? Comparada con la diversidad de aves y peces, ¿verdad? Y anfibios que allí habitan. Entonces, si queremos hacer una investigación en los sistemas acuáticos, que es algo que se usa muy frecuentemente debido a que el agua, ¿verdad? La contaminación se mueve, cómo se mueve el ciclo del agua, entonces tenemos esta otra ventaja donde nuestra mayor diversidad de organismos son vertebrados no mamíferos. Realmente esto que es muy interesante, lo voy a mostrar en el último caso, que al no eliminar el organismo que estamos investigando, ¿verdad? Al no eutanasiarlo, tenemos la capacidad de hacerle medidas repetidas, de medir varias veces, y eso van a ver las ventajas que abre. Además de que baja la variabilidad, ya que estamos usando el mismo individuo. Genéticamente, a pesar de que usamos individuos parecidos, de la misma edad, del mismo sexo, ¿verdad? Pero en general nada se parece más a un individuo que el mismo, ¿verdad? O que el mismo individuo. Es más humano, ¿verdad? No necesitamos eutanasiarlo, lo que hace que también nos pone en un conflicto ético cuando queremos hacer conservación de especies, ¿verdad? Que son escasas, que están en peligro, que son muy carismáticas, y tenemos que proponerle a los gestores que hay que eutanasiarlos para investigarlo. Entonces en este caso es mucho más humano, es más barato, mucho más barato en general hacer técnicas no letales, hacer muestreos no letales. Sacar una muestra de sangre es relativamente barato,
y además reduce el número de individuos para hacer experimentos en el caso de que lo hagamos fuera del terreno. Así que también es otra ventaja. Y como les dije, mucho más eh, ad hoc a los proyectos de conservación de fauna silvestre. Entonces, aquí voy a mostrar el método de transcriptoma, ¿verdad? Es bastante novedoso, esto lo propusimos hace algunos años, a partir de mi tesis de doctorado, y vamos a hablar también de principalmente en esta no voy a hablar de estos dos, pero feliz de conversarlo con ustedes, de cómo esto puede complementar, ¿verdad? La investigación que hacen en transcriptómica, esta es una técnica nueva, el Lake Microsampling, la vieja técnica del muestreo de plumas, que también se complementa, ¿verdad? Cuando queremos, es mucho más poderosa que muchos otros muestreos y es muy fácil de hacer. Se complementa muy bien con la transcriptómica. Bueno, hay otras que menciono como la técnica del mucus, que no la voy a mostrar y no la he realizado, pero sí vamos a basarnos en la sangre de aves perdón, de aves y peces. Ustedes ya conocen lo que es la técnica del microarray. Acá solamente para explicarlo muy brevemente el esquema de cómo se saca el RNA y se contrasta con un slide de microscopio que está previamente poblado de las cadenas complementarias del mRNA, pero más allá de esto, esto fue el primer estudio que hicimos hace mucho tiempo, esto ya es una técnica obsoleta y todo lo nuevo que van a ver está hecho con la técnica de RNA sequencing. Son dos casos y el primero es el de aves. Tiene que ver con este contaminante, probablemente ustedes lo conocen, una cadena de carbono totalmente fluorada, ¿verdad? Este es el famoso perfluoroalquilo, el sulfonate y el ácido, ¿verdad? Y el problema que tienen esto es que tienen compuesto covalente más fuerte de la química. Básicamente lo que sucedía en este lugar, esto es en Estados Unidos, en el estado de Florida, en la ciudad de Gainesville, aquí tienen un lago que está contaminado, aquí tienen una planta de tratamiento, ambos vierten su efluente, por así decirlo, a canales, ¿verdad? Y esto llega canalizado a la zona donde se saca el agua para bebida de la ciudad, y esto que ustedes ven acá, ¿no?, es un área protegida. Entonces tenemos una doble preocupación. Uno, si esta contaminación que viene de la planta de tratamiento de la ciudad o de un lago que está muy contaminado puede afectar a la fauna silvestre, pero también a los humanos que sacan el agua de vida ahí. Entonces lo que nosotros propusimos un modelo conceptual donde teníamos la concentración de estos compuestos en diferentes matrices, agua, sedimento, pero también el efecto en los genes, ¿verdad? Este es el trabajo que les digo donde nosotros propusimos que al usar la transcriptómica en sangre y en una técnica no letal, podemos avanzar en la toxicología acuática, ¿verdad? Básicamente lo que propusimos fue que, esto es lo clásico, si yo expongo peces en el tanque o los saco del medio ambiente, ¿verdad? Y quiero medirles el efecto de la contaminación, clásicamente lo eutanasio y saco el hígado, lo preparo, saco el RNA y aquí hago, en este caso, microarray o hago RNA-seq. Nosotros propusimos que si usamos la sangre, nosotros podríamos volver a exponer estos individuos o ver cómo se depura, ¿verdad? O cómo se estabiliza el efecto de la contaminación, de la exposición a contaminantes en una primera fase. Y así tenemos esta técnica que nos permite no perder a los individuos una vez que están eutanasiados, usando la sangre como proxy del hígado. Y la gente me decía, no, es que el hígado es el órgano detoxificador por excelencia y tú estás usando la sangre, va a ser más limitado. Bueno, esto que ven acá es un slide de los mismos fagerminos que usábamos. Y a mí me llamó mucho la atención porque si ustedes ven acá este grupo celular que está acá a la derecha, ¿verdad?, en esta foto de microscopio, son los hepatocitos. Pero acá están los eritrocitos. Entonces díganme ustedes cuál es más abundante, ¿verdad? Entonces creemos, ¿verdad?, tenemos la falsa sensación de que cuando trabajamos con el hígado, trabajamos solamente con el grupo celular del hígado. Generalmente no se hace perfusión de sangre cuando se trabaja con el hígado. O sea, ahí hay otro argumento de, ojo, cuando trabajamos con el hígado, no solamente trabajamos con el hígado, y cuando trabajamos con la sangre, ¿verdad?, nosotros, en este caso los vertebrados no mamíferos, sabemos que es nucleada, que son activos metabólicamente, que producen mRNA en suficiente cantidad, pero además que ellos viajan.
Este grupo celular de eritrocitos, y de los glóbulos blancos también, porque nos estamos separando en este caso la sangre, viaja por todo el organismo, por todo el cuerpo. Por lo tanto, nosotros tenemos la hipótesis, ¿verdad? En particular que yo propuse en este estudio fue que es la sangre probablemente el tejido que más se expone y que primero se expone a la contaminación, ¿verdad? Depende de dónde llegue, ¿verdad? Pero de alguna manera si llega por piel, si llega oral, ¿verdad? O vía aérea, luego va a llegar a la sangre, entonces, antes que al hígado incluso. Entonces ahí es donde nosotros queremos investigar esto se hace muy interesante. Hicimos un sistema de exposición de una mezcla de perfluorquilo, de una unidad, o sea, un solo químico, y el control, ¿verdad? Agua controlada, aquí están un poco las fotos de la realidad, ¿verdad? La expusimos a 48 horas, aquí está un acercamiento de toda la randomización de los tratamientos, por eso los tubos cruzan como desordenadamente, pero tiene que ver con que se hizo de manera azarosa, ¿verdad? Randomizada. Y esto es si ustedes ven acá, el resultado del análisis de pathway en el hígado. Fíjense a la rápida dos cosas. Uno, que tenemos 3 dosis, la alta, la baja y la mezcla, donde las bajas y las altas no se diferencian tanto. Es más, la baja tiene mayor sensibilidad, o sea, se ven más cosas en la baja. Estos compuestos nosotros descubrimos en ese momento, no se sabía de hecho en esa época, que este compuesto era relativamente estrogénico. Aquí está el receptor de estrógeno activado, lo que está en rojo está activado y lo que está en azul son genes inactivados, y se comunicaba muy fuertemente con este gen, que fue el que descubrimos se apagaba muy fuertemente, y por lo tanto es por eso que los perfluoralquilos se consideran promotores del cáncer, porque este es un gen que se dedica a resguardar, ¿verdad?, la integridad del DNA cada vez que se replica. Entonces, si este está apagado, eso es más factible de que falle. Pero si ven acabar la sangre, fíjense, voy a volver atrás, fíjense la cantidad de colores, ¿verdad?, la cantidad de genes activados, y miren en la sangre lo que yo tengo. Entonces, una de las cosas que descubrimos en esta investigación es que la sangre es bastante más informativa, bastante más sensible para entregarnos datos sobre cómo afectan los genes o la contaminación, en este caso, al transcriptoma de la célula. Pero también lo más impresionante fue que pudimos ver algunos datos relacionados con otras cosas que no son más típicas de la sangre, ¿verdad? Como es el transporte de grasa, ¿verdad? Está el Very Low Density Lipoprotein, que es central en el transporte de las grasas. Está activado el gen STAR, ¿verdad? Entre otros, las heat shock proteins, etc. Y aquí ven como lo informativo que puede llegar a ser un eritrocito, ¿verdad? Nosotros en este caso lo que hicimos fue también, mediante otras técnicas, comprobar, ¿verdad?, si el receptor estrógeno y otros genes que estaban siendo activados en nuestros transcritos, en nuestro RNA-seq o microarray, estaban realmente, o sea, se comprobó mediante qPCR, y aquí ven que efectivamente sí, era bastante evidente que había una activación del receptor de estrógeno, y esto es mediante otro método que es el ensayo celular, ¿verdad?, donde también vemos que son capaces de activar, ¿verdad?, estos receptores. En aves. Este es un proyecto bastante interesante que estamos terminando ahora y tiene que ver con la exposición de antibióticos en las aves migratorias. Lo que sucede en Chile, en el sur de Chile, es que nosotros tenemos un lugar donde hay una migratoria que viaja muchísimos kilómetros. De hecho, viaja en 2 tandas desde el Ártico hasta Chiloé, al sur de Chile. Y lo que ha pasado en esas zonas donde solían ellos parar y alimentarse durante el invierno del hemisferio norte, se ha ido llenando de salmoneras, ¿verdad?, producción de salmones, y la producción de salmones en general está usando muchísimos antibióticos para hacerse cargo de infecciones debido a una infectación de piojos acuáticos. Es una larga historia, pero solo para resumirlo, se usa mucho florfenicolio, oxalotetraciclina, entre otros. Nuestra salmonela en Chile está usando muchos antibióticos que se liberan al medio ambiente. Y entonces nosotros propusimos un método, ¿verdad?, no letal obviamente, para contestar esta pregunta: si los antibióticos en las dosis que hay en el medio ambiente son capaces de alterar los transcriptos de un pájaro migratorio, de una ave migratoria. Y lo que hicimos fue algo muy interesante. Esto fue en colaboración con el Bird Ecology Lab, ¿verdad? Y ellos tienen la capacidad de capturar y mantener durante 3 meses en semicautiverio, ¿verdad?,
a estos individuos que luego vuelven al hemisferio norte. Es bastante impresionante cómo pueden lograr esto, y podemos también controlar lo que comen y el agua de bebida. Entonces lo que hicimos fue capturarlo, dejarlo un mes en depuración y luego exponerlos a través del agua de bebida, ¿verdad? Aquí hay algunas fotos del muestreo de sangre, ¿verdad? Y el marcaje luego cuando se liberan para que sigan su vuelo. Entonces uno también puede, de alguna manera, lo que les decía, no solo monitorear la transcriptómica, sino monitorear la vida, o cómo resultó, ¿verdad? El outcome, ¿verdad? El resultado del individuo a nivel poblacional, si está vivo, si no está vivo. El diseño es este. Tenemos un grupo control donde capturamos, ¿verdad? En este momento capturamos todo y lo dividimos, ¿verdad? Los pájaros, los aves, perdón, unos están hasta 30 días depurándose, ambos, y luego de la aclimatación se expone al grupo de tratamiento, se hace un primer muestreo para ver el, la exposición luego de 2 días, y luego se hace otro muestreo para ver la exposición crónica luego de 78 días. Pero en el caso del grupo control no se hace nada más que mostrar la sangre, ¿verdad? No se expone a antibióticos. Entonces lo que tenemos es que tenemos 4 grupos de tratamiento, que estos son los números correlativos, o sea, los números individuales de cada grupo, y 4 grupos control. Entonces, esto es lo interesante que te da este diseño, que uno puede comparar, ¿verdad? Tanto el clásico tratamiento versus el control. Esto es, cuando llegan del ambiente antes de que se aclimaten, esto es cuando se aclimataron, ya un mes de aclimatado, esto es 2 días después de la exposición, y esto es 72 días después de la exposición. Entonces tenemos, antes, como llegan silvestres, porque se exponen a antibióticos en el medio ambiente, no sabemos cuánto, pero queremos saber cómo están. Luego aclimatados, asumimos que luego de un mes han depurado sus antibióticos, por lo tanto el efecto en transcripto es bastante menor o cero, y ahí lo vemos. Luego lo exponemos 2 días y luego lo exponemos 72 días. Y ahí puedes hacer las combinaciones entre grupos, pero también entre ellos mismos, ¿verdad? Antes, cuando llegaron de alguna manera desde el medio ambiente, versus cuando están aclimatados, a ver si se depuró, ¿verdad? Etcétera. Hay muchas combinaciones. Esto complica un poco el análisis, pero también lo hace muy interesante. Algunos resultados de esta parte del estudio es que pudimos ensamblar de nuevo esta cantidad de transcriptos, ¿verdad? Tuvimos bastantes problemas con la anotación. Esto también lo comentamos cuando se presentó esto en el Congreso de STAC. Y uno de los problemas es que era muy difícil hacer la anotación por un tema técnico de el tiempo que se demoraba en bajar la base de datos. Así que hicimos una anotación manual, que nos mejoró bastante, pero es un trabajo de chino, así que no se lo recomiendo. Lo ideal es bajar la base de datos de Non-Redundant Protein, que ya sabemos cómo hacerlo de una manera eficiente y que no esté corrupta. Como les decía, tenemos esta cantidad de múltiples comparaciones, ¿verdad? De los tratamientos versus el control, y ahí están todas las posibles comparaciones. Entonces, imagínense toda la avenida de resultados que puede dar esto. Podemos estar mucho tiempo analizando y publicando diferentes papers con estos datos. Y aquí un poco, si ustedes se fijan, aquí es como yo empiezo en los controles, ¿verdad? Y veo voy haciendo el seguimiento de los genes comunes que tengo desde que llegan, o sea, desde que fueron expuestos y no expuestos. Aquí tengo 71 genes comunes, y luego, perdón, tengo 127 genes expuestos solamente en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esto lo que te entrega es la posibilidad de saber cuáles son los genes que van siendo expuestos a medida que van siendo alterados, a medida que van manteniendo estos individuos la exposición a antibióticos. Y de alguna manera da una cierta consistencia de cuáles son los genes más importantes entonces para hacer frente a esta exposición de este compuesto. En este caso fue florfenicol. Acá el análisis de pathway, que básicamente lo que nos arroja, estos son datos relativamente preliminares, pero nos arroja que hay diferentes vías metabólicas como el oxidativo, la lipogénesis, los ácidos grasos y la respuesta a la glucosa, que están apagados. Esto está al revés, la nomenclatura está al revés eh, de los gráficos anteriores, simplemente porque lo hicimos así en este análisis, pero hay que darlo vuelta. Pero un poco les cuento que todo lo que ven en rojo está apagado y lo que ven en azul está prendido. Entonces,
en general hay una depresión de la expresión génica al ser expuestos estos animales a antibióticos. Aquí un poco también otra muestra general de todo lo que se apaga, ¿verdad?, en las células de la sangre, incluyendo la citotoxicidad, el daño al DNA. Les cuento que el gen más alterado por lejos, ¿verdad?, la cantidad de veces, es uno relacionado con el daño al DNA. Finalmente, bueno, algo también muy interesante es que la diferenciación de los eritrocitos también se congela de alguna manera, se apaga, al menos eso es lo que nos entregan los datos de transcriptómica. Entonces, hay que analizar qué es lo que está llevando a que los antibióticos causen este efecto tan marcado. Afectaron estas concentraciones que son relativamente bajas a los genes o a los transcriptos, ¿verdad?, mejor dicho, de las aves. Sí, al menos 127 fueron afectados. La mayoría, como les dije, están alterados en ambos. Perdón, la mayoría de estos genes, mayor del 90%, están reprimidos. Eso es bastante idiosincrático de esto. Y como les decía, generalmente estuvieron relacionados con el daño al DNA, la respuesta al daño al DNA, el estrés celular, pero también con funciones críticas al desarrollo de los eritrocitos, como la diferenciación de ellos, el desarrollo de la célula eritroide, el desarrollo de la sobrevivencia de las células stem hematopoyéticas, y además con el metabolismo. Nuevamente vemos que la sangre nos permite explorar de alguna manera el efecto en el metabolismo general energético, ¿verdad?, de estos vertebrados. Bueno, agradecerle a un montón de gente, ¿verdad?, Fonde Quempillén, a la Universidad de Florida, el Berkeley College Lab, y además terminar con las conclusiones de por qué es bueno usar técnicas no letales. Bueno, ya demostré que es bastante más informativo la sangre de peces, ¿verdad?, al menos en esa, comparado con la sangre, con el hígado. En el caso de las aves, ¿verdad?, nos permitió hacer análisis mucho más profundo acerca de cuáles son los genes que se van conservando a medida que vamos exponiendo de manera aguda o crónica a estos animales, ¿verdad? Y vemos que reducimos esta variabilidad al comparar individuos con ellos mismos, ¿verdad?, en dos momentos, ¿verdad? Como ningún otro protocolo de muestreo, ¿verdad?, la transcriptómica de la sangre nos permite, nos entrega, ¿verdad?, avenidas de investigación que son bastante interesantes, en el sentido que podemos medir estos efectos en un escenario bastante más realista. Imagínense capturando individuos en el medio ambiente, ¿verdad?, y tomándole muestras repetidamente si tienen esa capacidad, o simplemente capturarlos desde el medio ambiente y poder revisar, contrastar con un estresor que ustedes puedan identificar en ese escenario. Obviamente siempre hacer confinamiento o ensayos reduccionistas tiene la ventaja de controlar los factores que nos confunden, ¿verdad? Lo otro es que esto puede mejorar, ¿verdad? Nosotros pensamos que si esto se masifica, ¿verdad?, podría mejorar la evaluación del riesgo ecológico de los químicos, ¿verdad?, porque lo lleva a un escenario más real, y eso es importante de hacer. También, por lo tanto, nos va a ayudar a mejorar el entendimiento del impacto de los contaminantes en los sistemas naturales. Es mucho más aceptado por el público, sobre todo para este público sensible que lo que quiere es conservar especies en peligro crítico, etc. E incluso para el público general que no está no necesariamente está de acuerdo con que se eutanasien tantos animales en el laboratorio. Finalmente, en Latinoamérica existen muchos problemas del impacto de contaminantes. Otro trabajo que hicimos anteriormente pudimos demostrar eso, que las áreas protegidas de nuestra región no están protegiendo en general a la biodiversidad de la contaminación acuática. Así que ahí también desde Latinoamérica proponemos una técnica y vemos que es muy ad hoc a los desafíos de la región. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta presentación.
Bueno, excelente presentación también y creo que nos abre un poco las perspectivas de todos los escenarios que podemos estar pudiendo analizar en nuestra región y teniendo en cuenta esas diversidades y algo que también rescato de todas las charlas que hemos podido escuchar, esta necesidad de interrelacionarnos como grupo de trabajo, de interactuar y de juntos poder llegar a tener resultados que, como todos han destacado, son complejos, necesitan mucho trabajo de estadística y de análisis, pero que sin lugar a dudas dan muchas perspectivas para futuros trabajos en la región. Me gustaría invitar a todos los disertantes como panelistas y que podamos ir resolviendo las preguntas que hemos ido recibiendo en el chat. Bueno, bienvenidos Valentina, Olivier, Gisela, Ignacio. Estamos esperando las preguntas y pudiéramos rescatar. Exacto, ahí tenemos una pregunta para Valentina. Ahora la veo, no la había visto, sí. ¿Qué se ha hecho con la población infantil para disminuir su exposición? Bueno, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Lo primero que quería aclarar es que si bien los resultados estos se publicaron recientemente, el estudio de campo no es un estudio reciente, es un estudio de hace ya algunos años. Este análisis que se publicó ahora es un reanálisis que se hizo sobre la población infantil exclusivamente. El estudio de campo tiene ya varios años, como dije. En el año 2018 se hizo un taller de arsénico en el agua y en ese taller la ingeniera Sofía Frangie contó la intervención que hizo INTI en el Chaco, tomó como base la ciudad de Tacopozo, que fue casualmente la ciudad que nosotros tomamos como base para realizar el estudio, el muestreo que se hizo para toma de muestra de orina, como yo conté en la presentación, toma de muestra de orina, de aguas y de células de descamación bucal, y en esta intervención que hizo INTI, también tomó como base la ciudad de Tacopozo e instaló unos sistemas de remoción que se basan en el sistema de coagulación, floculación, en varias de las escuelas que también tomamos como base nosotros para tomar las muestras. Estos sistemas de remoción de arsénico basados en coagulación, filtración, coagulación, son simples, económicos y el INTI los monitoreó durante varios años. Tengo entendido, de acuerdo a lo que ella contó en la presentación, que los monitoreó alrededor de 5 años, por lo menos, con bastantes buenos resultados. Lo que pasa es que esto lo agrego yo sin tener conocimiento específico de lo que sucedió en esos casos puntuales, ¿no? Los sistemas de remoción de arsénico dependen mucho de la calidad y del agua de partida. Es decir, no es lo mismo aplicar un sistema de remoción de arsénico para un agua que tiene 1000 microgramos por litro, que aplicarlo para un agua que tiene 200 microgramos por litro. Los resultados son distintos después de aplicar el sistema de remoción, si el sistema tiene la misma eficiencia. Entonces, había localidades que tenían valores de arsénico en el agua muchos mayores que otros.
Entonces, el INTI fue monitoreando eso y de acuerdo a eso decidió cómo continuaba con esos sistemas que fue instalando. Pero fue eso lo que ocurrió. El INTI instaló sistemas de remoción en las escuelas. Muchas gracias, Valentina. Muy interesante cómo continúa este trabajo, que creo que es un poco hacia donde vamos todos, trabajando por nuestras comunidades y tratando de llevar soluciones dentro de lo posible, o por lo menos conocimiento para que hayan mejoras. Tenemos también preguntas para Oliver, si puedes responderlas. Hola, hola. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, muchas gracias, Ana, por la pregunta. Si no hemos evaluado el sedentarismo como factor de daño renal. Sí lo estamos en los estudios poblacionales, en general lo estamos considerando. Hay varias preguntas en los cuestionarios y, por ejemplo, uno de los factores que casi todos medimos, pues es ¿cómo se llama? Obesidad y sobrepeso. Resulta que cuando hacemos estudios en México, por desgracia, tenemos tenemos poblaciones adultas y sobre todo de niños que tienen alta prevalencia de sobrepeso y de obesidad. Entonces, más o menos, por ejemplo, en el último estudio que hemos hecho en 950 niños, tenemos un 30% de los niños con esos problemas. Entonces, esos problemas, esa situación fisiológica de sobrepeso y obesidad. Entonces, como empezamos a hacerlos, como intentamos categorizar la progresión del daño renal en nuestras poblaciones de estudio, resulta que no tenemos diferencias significativas. Entonces, sí sabemos que impacta, pero en nuestros estudios no vemos diferencias porque justamente mucha de nuestra población está presentando ese problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, pues sedentarismo está ligado. Lo único que sí hemos visto es que cuando se les hace la observación a los papás que su niño, su niña, pues está gordito, como les decimos, pues no dicen, sí, está gordito pero está bonito. Definitivamente está bonito, pero ser gordito niño, pues no es sano y no es normal. Entonces, en las visitas de confirmación, porque en los estudios renales se tiene que hacer una visita de confirmación 3 meses después para ver si los niños que se identificaron con daño renal realmente es un daño renal crónico, porque muchas veces en los niños también tenemos problemas de daño renal agudo y que se recupera después. Entonces, cuando hacemos la segunda visita, tenemos la buena sorpresa seguido de ver que esos niños bajaron de peso, porque justamente siguen muy bonitos, pero los papás ya los pusieron a jugar un poquito más en el patio y menos en el sofá, sentados ahí frente a la consola. Entonces, sí es un factor que ha sido identificado en la literatura, pero nosotros en nuestros estudios lo tomamos en cuenta, pero no estamos viendo diferencias en todo el análisis estadístico por las características de nuestra población infantil. Y en la adulta, pues sí también, porque en realidad en la adulta sedentarismo, diabetes, sobrepeso, todo eso es un sistema muy complejo y sí impacta sobre la salud renal. Entonces, esa es mi respuesta para Ana. Sí lo evaluamos, pero no estamos, hasta ahora, no estamos viendo diferencias por las características de la población. Muy interesante la respuesta y cómo los vínculos tan cercanos que podemos encontrar entre salud y cultura o costumbres, y mucho para trabajar en lo que es comunicación de las ciencias. Teníamos otra pregunta para ti, Oliver. Si podrías responderla de manera breve, así también podemos
pasar las preguntas a Gisela e Ignacio en los 10 minutitos, 5 que nos quedan de transmisión. Perfecto, sí. Pregunta Marco Antonio sobre el uso del indoxil sulfato como un biomarcador para la detección del daño renal crónico o del daño renal en general. Ventajas y desventajas. Queriendo ser breve, va a ser un poco complicado hacer una tabla comparativa, pero nada más este tipo de marcadores hay que estar conscientes que son moléculas que se van ligando a las proteínas. Entonces, cuando se ligan a las proteínas para el diagnóstico del daño renal, hay dos etapas. La etapa avanzada, donde vemos acumulación en sangre de compuestos, que puede ser el caso del indoxil sulfato, por ejemplo, y otros, o de proteínas o de creatinina. Eso es cuando tenemos un daño de filtración, y eso es un daño ya avanzado. Lo que ahorita nos está interesando mucho es el diagnóstico temprano de moléculas que normalmente son filtradas por el glomérulo sano y que son reabsorbidas por la parte tubular. Es decir, cuando las encontramos en orina, quiere decir que los túbulos ya no juegan su papel de reabsorción de proteínas de bajo peso molecular, por ejemplo. Entonces, eso es un método de diagnóstico muy temprano, porque es un daño tubular antes de un daño de filtración, un daño glomerular. También lo que estamos viendo en los biomarcadores que utilizamos son moléculas que están directamente secretadas por las células epiteliales, tubulares de la nefrona, y traducen un estrés de ese segmento de la nefrona, un estrés temprano. Por eso lo estamos utilizando. Entonces, sí es valioso este tipo de herramientas. Sin embargo, habría que ver, porque tampoco me las sé todas, pero es eso. Cuando está ligado a proteínas, y que son proteínas de mediano o alto peso molecular, puede ser que sean herramientas un poco tardías. Se pueden utilizar para un diagnóstico de la enfermedad renal crónica porque el daño ya es mayor, pero para un diagnóstico temprano a veces es un poco complicado. Entonces, no quisiera decir tonterías, no sé si ese indoxil se está fijando a proteínas de muy bajo peso molecular, habría que checarlo, ahí no lo sé bien. Pero todas las herramientas son útiles, y lo que se necesita es desarrollar paneles de biomarcadores para que a veces de 6 marcadores hay 3 que nos dan y nos permite un diagnóstico temprano, pero si nos hubiéramos enfocado en los 3 que no dan, hubiéramos dicho, pues no hay efecto, pero no es así. Es muy complejo el manejo de esas moléculas, de esos nuevos biomarcadores renales tempranos. Ya con eso cierro para darle chance a los colegas de platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Excelente tu participación. Y tenemos una pregunta para Ignacio. Dice Valentina, ¿se sabe por qué la sangre resulta una muestra con mayor marcadores que el hígado? ¿Son marcadores propios de elementos de la sangre? Qué buena pregunta. Voy a hacerlo muy rápido, y me encanta esa pregunta, y la respuesta rápida es que no sabemos muy bien, pero voy a tratar de elaborar esta respuesta, porque lo que sucede, para la segunda pregunta sí, son marcadores específicos de la sangre, pero recuerden que el asunto acá es que como son vertebrados no mamíferos, ellos son capaces de producir en sus grupos celulares más abundantes, que son los eritrocitos, estos RNA mensajeros, ¿verdad? Entonces cambia un poco la concepción de cómo nosotros entendemos en general la sangre, que es todo el avance y el estudio de la sangre del mamífero, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia que hay que ir explorando, y lo que voy a decir es más bien especulación. En el segundo trabajo con aves, en muchos de los grupos ocurrió el mismo patrón, que en general la sangre era 5 veces más informativa que el hígado, pero no en todos. Entonces estamos tratando de descubrir por qué no ocurrió tan consistentemente como nos ocurrió con los peces. Y una especulación al respecto tiene que ver con que este grupo celular, que es muy abundante, ¿verdad?, en cantidad de células, también está bastante desprotegido, y es como una especie de primera línea a los contaminantes que entran a la sangre. Entonces nosotros pensamos que por ahí podría estar la respuesta, pero estoy especulando, y por eso yo siempre digo, ojalá pudiera tener el tiempo suficiente para dedicarme 15 años a solamente investigar esto, que en realidad lo encuentro fascinante, porque de alguna manera a nosotros que trabajamos con la fauna silvestre nos abre una avenida de entender un poquito mejor
¿verdad? El efecto de la contaminación, que es tan complejo porque hay mezclas, ¿verdad? Múltiples factores, etc. Así que creo que esa respuesta algo da luces. Bueno, muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta para Gisela, vinculada también con esta respuesta diferencial entre hígado y sangre, pero lamentablemente estamos en el tiempo justo del cierre de la mesa, así que no quiero extenderme más. Quiero agradecerles muchísimo a todos su participación. Podemos dejar en el chat si les interesan los correos de todos, así pueden vincularse y poder seguir charlando sobre estos aspectos más allá de este congreso. Muchísimas gracias y muy amables todos. Gracias por la invitación. Bueno, gracias Fer. Gracias. Muchas gracias, un placer fue, la verdad que un placer. Igualmente. Muy interesante todas las presentaciones. Da para hablar mucho, pero bueno. Ahí nos comunicamos. Exacto. Seguimos. Gracias. Bueno,